Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande, chumplum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Buenas, queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Hoy tenemos para ustedes otro podcast, esta vez acerca de la historia de Jonás. Interesante personaje, Jonás. Bien, vamos a hablar un poco de Jonás. Jonás se piensa que existió en los tiempos de Jeroboam. También se piensa que fue en los años 788 antes de Cristo, algo por ahí. Eso fue más o menos después de los tiempos de Salomón, poco después. Correcto, así mismo fue. Hablemos un poco de Jonás. Jonás, aparte de ser profeta, también su nombre tenía un significado y su significaba paloma. ¿Qué podemos extraer acerca de esto como paloma? Paloma en el Antiguo Oriente, papi, se usaba como para mandar cartas, porque como que le ponían en las patas o en el pico pequeños papelitos con mensajes. Y también podemos ver que en el arca de Noé, Noé mandó un cuervo y después mandó una paloma, la cual estaba entrenada y trajo una rama, lo que le indicó de que había tierra. Entonces podemos ver de que era usada, por lo que significa mensajero. Correctamente, así mismo es. Jonás fue un mensajero, no solo profeta, sino un mensajero de Dios. Obviamente las dos cosas son iguales, profetas y mensajeros. Ahora, muy bien, Dios había llamado a Jonás como su mensajero para que diera un mensaje a una ciudad. Vamos a ver lo que nos dice Jonás, capítulo 1, verso 1. Y dice, y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Qué era Nínive? Bueno, en aquellos tiempos Nínive era la capital del reino asirio, una ciudad muy rica y próspera gracias a que su país era poderoso militarmente y a que tenía muchos puntos de comercio. Debido a eso, la gente de Nínive se acomodó tanto que empezó a buscar placeres en la violencia. Y también Nínive se convirtió en una ciudad bastante sangrienta. Al estudiar en la historia podemos analizar muchos hechos y cosas que ocurrían dentro de la ciudad que uno se estremece y se asusta. Incluso en estos tiempos donde la maldad abunda y en algunas partes se puede ver violencia significativa, todavía lo de Nínive es algo bastante espantoso. Asimismo es. ¿Sabe que la inspiración habla acerca de esta ciudad como ciudad de sangre, tal como tú acababas de decir? Y tan solo con saber que eso significaba, pues es mucho que decir, porque había mucha maldad en ese lugar. Pero tú sabes que no todo estaba perdido en esa ciudad. Habían personas sinceras, personas que decían estas palabras. Si hay algo mejor, si viniera algún mensaje o algo que yo pudiese adorar al Dios viviente, nosotros nos retraeríamos de nuestra conducta y adoraríamos a ese Dios viviente. Esa palabra o esa plegaria de esos pocos no quedó así como en el olvido. Dios notó este clamor de esos pocos. Y ellos, por ello, Dios levantó a un mensajero y fue a Jonás para que pregonara un mensaje de arrepentimiento a esa ciudad. Pero cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive, Jonás escuchó muy claro que este mensaje vino de Dios. Ahora bien, de Jonás salió lo que nosotros llamamos lo humano. Salió de él lo humano. ¿Por qué? Porque Jonás decía esto.
una ciudad tan mala, grande, muy conocida como ciudad de violencia. Él pensaba que no había esperanza o solución para ir a pregonar un mensaje para estos malos a arrepentirse. Y así pensaba Jonás. Esto que Jonás pensó albergó en él duda sobre lo que Dios le había dicho, que se levantara y fuera a dar un mensaje. Y esto no fue correcto de Jonás. Le hizo entonces albergar en su corazón duda de Dios y huir de Dios. Actuó en desobediencia. Pero mira qué pasa. A veces cuando las personas hacen esto como Jonás, que actúan en desobediencia a las cosas de Dios e incluso en predicar su palabra o amonestar a quien Dios le dice que vaya y amoneste, nosotros pensamos así. No, es que ya se han ido tan lejos a la cual no pueden ser alcanzados. Y esto es un error, porque nosotros no debemos dar como el final o sentenciar a las personas por su condición. Más bien debemos nosotros ir y predicar la palabra de Dios, ir y sembrar la semilla, tirar la semilla, porque quien la va a ayudar a germinar o crecer es el Señor. Y más en el caso de Jonás, que Dios le había dicho, ve y pregona allí un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás se fue lejos. Escuchó por ahí que había un barco que iba a ir a Tarsis y pagó un pasaje a estos marineros y lo incluyeron allí. Se fue Jonás. Jonás se encuentra con esos marineros dentro del mar, mar adentro. Tú sabes que esta historia a mí me gusta mucho porque ustedes mayormente, Ángel y Marcos, son las que les gustan mucho las historias y las cuentas aquí. Ángel, ¿tú puedes contarnos un poquito de ella? Háblanos de ella. Sí, papi, podemos ver de que cuando estaban en mar adentro, Jonás fue abajo y durmió. Entonces hubo una gran tempestad y entonces los marineros estaban intentando hacer que el barco fluya. Sin embargo, no podían porque la tempestad era muy grande. Arrojaron todas las cargas que tenían, pero no funcionó para nada. Entonces el capitán dijo que cada uno adorara a los dioses que tenían. Y él preguntó que si había otro que no estaba adorando y le dijeron que había uno durmiendo. Entonces en el capítulo 1, versículo 6, podemos leer que él dice que el patrón de la nave, es decir, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. O sea que le dijo, dormilón, levántate, tú no ves que estamos en una tempestad y que nos podemos morir. Entonces Jonás se levanta y le dice que le preguntan que de dónde es y él le dice que es hebreo, que es el profeta Jonás. Ellos parece que lo reconocieron y le dijeron que qué haremos para que socarme. Y él le dijo que lo echaran al mar porque el Señor estaba enojado con él. Y en el versículo 14 vemos de que ellos intentaron como del versículo creo que 13 y 14, ellos intentaron mover el barco hacia alguna isla, por decirlo así, alguna playa, pero no pudieron. Era como el barco, como una hoja en las olas. Entonces ellos en el versículo 14 le pidieron al Señor perdón por esta sangre inocente y lo echaron. Entonces un gran pez fue y lo tragó. No sabemos qué fue, si fue una ballena, si fue, no sabemos en realidad, pero lo tragó y duró 3 días y 3 noches. Después él hizo una oración. Así que vemos cuál fue la oración que hizo Jonás. Sí, Ángel, antes de hablar de la oración de Jonás, tú sabes que Jonás, mientras los marineros estaban allí luchando con la tempestad, tratando de estabilizar el barco, Jonás estaba tranquilo. Pero mira en qué condición estaba Jonás. Durmiendo. En medio de la tempestad estaba durmiendo.
Eso es Wow. típico de la condición del pueblo de Dios cuando está en una, diríamos, no está despierto o diríamos no está sobrio. Esa es la palabra, sobrio. Cuando el pueblo no se encuentra sobrio ni se da cuenta de lo que está pasando en el tiempo, lo primero que hace es dormir relajadamente. O sea, que Jonás, sabiendo aún que estaba en desobediencia, no se percataba de eso. Y no se iba a percatar, porque precisamente estaba durmiendo, no estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Y eso tiene que llamar a nosotros, a nuestra atención, porque allí habían personas que ni eran mensajeros ni eran profetas, pero eran personas de corazón sincero. Y en medio de la tempestad estuvieron despiertos, cosa que debe llamar a nosotros la atención. Hay personas en este tiempo que en ignorancia están. No conocen a la profundidad como nosotros conocemos al Dios viviente. Pero si conocieran al Dios viviente como nosotros lo conocemos, estuvieran despiertos. Y nosotros somos los que debemos entonces tener en cuenta este mensaje que Dios nos ha dado y pregonarlo para que el pueblo o el mundo entero pudiesen conocer de lo que se nos viene encima. Bueno, entonces podemos ver que cuando Jonás estuvo dentro del pez, dentro del vientre, reflexionó acerca de su proceder y de cómo estaba obrando, y tuvo una oración donde podemos ver su arrepentimiento de las obras que estaba llevando. Sí, Marcos, y para abundar un poco en lo que tú decías, vemos que en el capítulo 2, donde habla de la oración de Jonás, versículo 2, dice, dijo, en mi angustia invoqué al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé, y oíste mi voz. O sea que ahí está hablando de que Jonás ya estaba resignado a la muerte en ese pez, porque dice, en el seno del sepulcro. O sea que ya él estaba resignado, porque cuando nosotros cometemos algún mal, creemos de que ya no hay solución a nuestro problema. Creemos de que no hay ningún camino y de que lo que nos queda es la destrucción. Sin embargo, el Señor siempre, pero siempre tiene cómo sacarnos del mar. Y entonces Jonás duró 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches agobiantes en ese pez. Y luego es arrojado en una playa. ¿Y qué pasó? ¿Y sabes, Ángel? Muchas personas piensan que Jonás fue vomitado en la tierra de Nínive, o sea, en una de las playas de Nínive. Pero ¿sabes? Nínive no tiene playas. La distancia mínima desde el mar, de donde se podía partir desde Jope, hasta la tierra de Nínive era de 600 metros. Era imposible que el pez vomitara a Jonás en la tierra de Nínive, a no ser que lo haya vomitado muy fuerte, Wow. prácticamente mandándola a volar. Wow, ¿y cómo tú llegaste a esa conclusión? Bueno, siempre supe que Asiria, que es el país donde Nínive era capital, se encontraba al noroeste de Israel, mientras que el mar de Jope se encontraba al oeste. Entonces, a una distancia donde había que pasar todo Israel, ¿cómo es que Nínive tenía playas? Sí, es verdad. Tras revisar los mapas, efectivamente, Nínive no tiene playas. No había forma de que este gran pez vomitara a Jonás en tierra de Nínive. Analizamos las escrituras y tampoco hay algo que nos deje esta conclusión. Esto ha sido uno, por así decirlo, de los sesgos o conclusiones que hemos llegado en leer las escrituras sin ninguna base. Y también es algo que debemos tener más en cuenta. En resumen, Jonás no fue vomitado en tierra de Nínive. Probablemente fue vomitado de donde mismo partió, desde la tierra de Israel, y desde ahí tuvo que caminar hasta Nínive. Wow, tremendo dato, ¿sabe? Porque yo, para ser sincero, y muchas personas que nos estarán mirando, hemos escuchado que Jonás, el pez, lo había vomitado en playa de Nínive. Incluso se conoce como el pez lo transportó. Qué gran transporte tuvo. Qué submarino lo dejó allá en la playa. Pero es un dato muy interesante que tú acabas de decir. Exacto, debemos estudiar más cuidadosamente las escrituras, porque esto ya es una conclusión bastante errada. Porque, bueno, no había forma de que el pez vomitara a Jonás en tierra de Nínive. Bueno, entonces podemos ver que Jonás esta vez ahora sí hace caso a la palabra de Dios, y cuando Dios le ordena que vaya a Nínive, él va.
Y llega hasta la ciudad de Nínive y empieza a predicar diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto es otra cosa que es interesante en el sermón de Jonás, y es que en ninguna parte a Jonás se le había dicho que Nínive tenía 40 días como límite. Esto fue otra cosa que él agregó, porque Dios solamente le dijo que habitara Nínive que sería destruida, pero Jonás le agregó un tiempo límite. Y bueno, entonces este mensaje se esparció en toda la ciudad hasta el punto de que el mismo rey lo había escuchado y se pregonó ayuno y silicio. Hasta los animales no podían comer. Y de esta manera se arrepintieron de sus malos pecados y Dios se arrepintió también de la obra que iba a hacer con ellos. Wow, a mí me impresiona mucho esa parte. Tú sabes, Marcos, porque al principio Jonás no va a esa ciudad porque es una ciudad que se conocía como una ciudad de maldades, de pecado, ciudad de sangre. Sin embargo, vemos que en el momento que Jonás pregona el mensaje, lo primero que hacen es ayuno y silicio, o sea, se arrepienten de sus maldades. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros sentenciamos a las personas, no, ya la persona no tiene arrepentimiento, ya la persona se ha ido muy lejos. Mira, esa historia de Jonás nos enseña muchísimas cosas a nosotros. Nosotros por eso debemos dejar cierta obra a Dios. Jonás en lo humano y todo el que estaba cerca de Nínive decía, no, esta ciudad es una ciudad sin arrepentimiento. Aquí no hay nada que buscar. Jonás le corrió a eso, corriéndole a la vicisitud y a las circunstancias que podía enfrentar en ese lugar. Eso en lo humano. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú dices, hay esperanza. Y eso debió pasar en Jonás. Bueno, entonces al Jonás ver el arrepentimiento de la ciudad y ver que Dios había también desistido del mal que le iba a hacer, o sea, del castigo que iba a tener, se enoja mucho porque él quería que Nínive fuera destruida. Como ya hemos mencionado, Nínive tenía una serie de males aborrecibles y es posible que Jonás haya tenido algún rencor personal con la ciudad. Quizás algún familiar fue afectado, quizás algo le había ocurrido, pero él estaba muy enojado porque Nínive no fue destruida. Y podemos ver que en el verso 12 él dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí podemos ver que el propósito de Jonás al huir era evitar dar el mensaje a Nínive, para que así fuese destruida por su maldad y que no tuviesen oportunidad de arrepentirse. Esto lo quería él porque él quería que fueran destruidos sí o sí. Y al haberse arrepentido ellos y Dios no destruirlo, se frustró el propósito de Jonás y de que fueran destruidos. Y esto es algo que debemos ver y es algo que ocurre mucho en los cristianos. Dios a todos nos envió a dar un mensaje y no podemos tener este espíritu. En ninguna forma podemos esperar que Dios destruya a alguien y por eso reservarnos el mensaje. Debemos dar el mensaje a todo el mundo. Y luego vemos una reflexión que Dios le hace a Jonás para que éste vea su propia condición. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, después una calabacera o es como una mata grande, como a la llama, la calabaza, creció. Y esto le hace mucha sombra a Jonás, ya que él estaba como en una llanura más arriba de la ciudad, donde él podía ver todo lo que sucedía en la ciudad. También alejada por si acaso el Señor la destruía. Entonces, él le gustó mucho porque ahí tenía sombra. Sin embargo, el Señor preparó un gusano, el cual hizo que la calabaza muriera. Él se enojó mucho porque también el Señor dice ahí en la Biblia que hizo que un viento recio, como caliente así, viniera hacia Jonás. Entonces, esto le hace quemar y le da mucha calor. Entonces él se enoja con Dios y le dice que por qué ha destruido la calabaza. Y él le dice que si él le tiene un tanto aprecio a la calabaza,
¿Cómo es que no le tiene aprecio a más de 100,000 personas, que era la que vivía en Nínive? Entonces él le pregunta y le hace reflexionar a Jonás de que en realidad el Señor tiene mucho valor para las personas, no importa lo que hayan hecho. Así es. Muy interesante esta historia y mucho que aprender nosotros de ella, ¿verdad que sí? Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir y comentar. Dios te bendiga.